Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en los principios que hacen funcionar nuestro mundo moderno, desde una simple bombilla hasta el superordenador que llevamos en el bolsillo. En el fondo, todo se basa en unas pocas ideas fundamentales. Vamos a descubrirlas. Para empezar, una pregunta que seguro que nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué una lámpara se enchufa directamente a la pared y listo, pero un teléfono necesita ese bloque, el cargador? La respuesta a esta pregunta, en serio, es la clave para entender casi toda la electrónica moderna. Perfecto, pues vamos al lío. Lo primerísimo es entender una distinción clave. Aunque a menudo las usemos como sinónimos, electricidad y electrónica no son lo mismo. Pensemos en la diferencia entre, no sé, la fuerza bruta y el control de precisión. Aquí se ve muy claro. La electricidad es la energía en estado puro, ¿vale? Es una fuerza de la naturaleza como un río salvaje con un caudal tremendo. La electrónica, en cambio, es la ciencia que nos enseña a domesticar ese río. Es el arte de construir las presas, los canales y las compuertas para dirigir el flujo de electrones con una precisión, asombrosa. Y hablando de este río de electrones, resulta que la corriente eléctrica no siempre fluye de la misma manera. De hecho, hay dos tipos principales que alimentan absolutamente todo lo que nos rodea. Por un lado, tenemos la corriente alterna, o AC, es la que nos llega a los enchufes de casa. Aquí los electrones no van en una sola dirección, sino que están constantemente cambiando de sentido. Van y vienen. Y por otro lado está la corriente continua, la DC. Este es un flujo estable, tranquilito, siempre en la misma dirección. Es la energía que da, por ejemplo, una pila. Y aquí está la solución al misterio del principio. Los circuitos que tienen nuestros móviles, portátiles y demás aparatos son muy delicados. No aguantan los vaivenes de la corriente alterna. Necesitan ese flujo estable y predecible de la corriente continua. Por eso el cargador no es un simple cable, es un traductor. Su trabajo es coger la corriente alterna, un poco caótica que sale de la pared, y convertirla en la corriente continua, ordenada, que el dispositivo puede usar sin problemas. De acuerdo, ya sabemos que la electrónica va de controlar el flujo de electrones. Pero, ¿con qué herramientas se consigue ese control? Pues vamos a conocer a los protagonistas, a los componentes básicos de cualquier circuito. Este es, por así decirlo, el alfabeto de la electrónica. Con solo estos 4 componentes y sus variantes se puede construir casi cualquier cosa que se nos ocurra. Son los ladrillos fundamentales de todo nuestro mundo digital. La resistencia, su nombre lo dice todo. Hace exactamente eso, se resiste. Si nos imaginamos una manguera y la pisamos un poco, el chorro de agua sale con menos fuerza, ¿verdad? Pues una resistencia hace lo mismo con la corriente eléctrica. Se opone a su paso para reducirla y mantenerla en un nivel seguro y controlado. El condensador es como una especie de batería diminuta y súper rápida. Se carga de energía en un abrir y cerrar de ojos y la suelta con la misma velocidad. En circuitos como los de los cargadores, actúa como un pequeño depósito que alisa la corriente, asegurando que el flujo de energía que llega al dispositivo sea perfectamente estable y constante. A ver, las resistencias y los condensadores son componentes que llamamos pasivos, solo gestionan el flujo. Pero la verdadera magia de la electrónica, el cerebro de todo, está en los componentes activos, los que pueden tomar decisiones. Y todo empieza con un material muy especial. El semiconductor, que casi siempre es silicio, es la base de toda la electrónica moderna. Es un material curioso porque, en su estado puro, no es ni un buen conductor como el cobre ni un buen aislante como el plástico. Se queda a medio camino. Y su genialidad es que podemos, por así decirlo, enseñarle a comportarse como uno o como otro cuando nosotros queramos. ¿Y cómo se le enseña? Pues con un proceso que se llama dopaje. Básicamente, le añadimos impurezas a propósito para crear dos versiones del silicio. Si le metemos átomos a los que les falta un electrón, creamos un material tipo P, lleno de huecos positivos. Y si le añadimos átomos a los que les sobra un electrón, creamos un material tipo N, con electrones libres listos para moverse a la mínima. Ahora viene lo interesante. ¿Qué pasa cuando unimos un trocito de material tipo P con uno de tipo N? Pues que en esa unión, en esa frontera entre los huecos y los electrones libres, se crea una barrera con unas propiedades increíbles. Y así, de esa simple unión, nace el primer componente inteligente de nuestra lista. Y ese es el diodo. En esencia, un diodo es una calle de sentido único para la electricidad. Ni más ni menos. Permite que la corriente pase en una dirección, pero la bloquea casi por completo si intenta ir en la dirección contraria. Y esta propiedad, claro, es justo lo que se necesita para rectificar la corriente, o sea, para empezar a convertirla de alterna a continua. Para que la corriente pueda pasar por esta calle de sentido único, tenemos que abrir la barrera.
Esto se conoce como polarización directa. Al aplicar un poquito de voltaje positivo en el lado P, empujamos a los electrones y a los huecos para que crucen esa frontera. Una vez superamos un umbral muy pequeño, que para el silicio es de unos 0,7 voltios, la puerta se abre de par en par y la corriente fluye sin problemas. Y si el diodo era una calle de sentido único, el transistor es como una puerta con un portero. Es, sin exagerar, el invento más importante del siglo XX. Un transistor es un interruptor diminuto y ultrarrápido, sin partes móviles, que podemos abrir o cerrar aplicando una señal eléctrica muy pequeña. Y aquí es donde la escala lo cambia absolutamente todo. Un solo transistor es un simple interruptor, vale, pero si juntamos miles de millones de ellos en un microchip, podemos empezar a hacer operaciones lógicas súper complejas. Esos miles de millones de interruptores encendiéndose y apagándose, los famosos ceros y unos, son los que ejecutan el software y hacen que nuestros aparatos funcionen. En resumen, todo se reduce a esto. Partimos de la energía bruta de la pared, la controlamos con resistencias, la estabilizamos con condensadores y la dirigimos con diodos y transistores. De cosas tan simples como calles de un solo sentido e interruptores, hemos construido las complejas ciudades de la información en las que vivimos. Y con esto terminamos este repaso. La próxima vez que alguien enchufe un cargador o encienda el ordenador, quizá ya no se vea como magia, sino como la aplicación elegante de estos principios. La pregunta final es: ahora que conocemos las piezas, ¿qué puzzle tecnológico de nuestro día a día da más curiosidad por desmontar, aunque sea mentalmente? Muchas gracias por habernos acompañado.